Hola familia, buenas noches, el Señor les continúe bendiciendo. Espero que estemos todos muy bien y preparados para recibir esta palabra de parte de nuestro Padre Celestial. Quiero empezar esta clase, la segunda parte de lo que sería la sangre de nuestro Mesías, la sangre de Yeshua. Quiero empezarla hablándote de que esa sangre nos ha permitido tener con Él un pacto, una relación de fidelidad. Estamos comprometidos con nuestro amado en una relación de pacto matrimonial. Y si lo miramos a Él, si entendemos lo que Él hizo por nosotros, si en verdad le conocemos y conocemos el propósito de su sacrificio, el propósito de su resurrección, todos vamos a ser vivificados. Créanme que no estamos hablando, dándoles este discipulado como quien la sabe toda, sino como quienes están aprendiendo. Tenemos un maestro todos. Te voy a pedir que cuando escuches esta clase, tomes las citas, tomes todo las herramientas que te vamos a dar y que tú mismo recibas la revelación, porque lo que va a producir fe dentro de ti va a ser la palabra que oyes directamente de la boca de tu Creador, no a través de terceros, porque ya Yeshua de una vez y para siempre se convirtió en nuestro mediador. No necesitamos a hombres. El hombre de repente viene para confirmarte, viene para darte quizá alguna otra instrucción acerca de algo que ya el Señor te habló directamente. Porque si tú tienes hijos, tú te comunicas con ellos, ¿verdad que sí? Y cuando no nos comunicamos, estamos malcriándolos, estamos haciéndoles mucho daño. Entonces, este sistema de cosas, este sistema religioso nos ha hecho mucho daño por el hecho de que ha puesto la palabra de Dios para nosotros en terceros. Y papá quiere hablarte, papá quiere dirigirte, papá quiere enseñarte a conocerlo, a entenderlo y sobre todo que entiendas también que tú tienes un propósito, un plan y tú naciste para algo en específico. Entonces quiero que en esta noche tú puedas tomar lo que te voy a enseñar, lo que vas a recibir de mi parte y que vayas a las escrituras y que le digas, Señor, enséñame esto verdaderamente es así, yo quiero aprender de ti, yo quiero entender lo que tú estás hablando en este texto, en las escrituras, y no te quedes solamente con lo que yo te voy a decir, con lo que ya hablamos. Mira, cada vez que hablamos de parte del Señor, nosotros mismos estamos recibiendo, estamos aprendiendo, pero la sustancia está en que podamos ir hasta Él, en que podamos buscar su rostro, en que podamos adorarle, en que podamos entender lo que Él quiere enseñarnos. Entonces, es una necesidad, para que ya dejemos de depender de la boca de otros, porque entonces vamos a estar sumergidos en este sistema en el que si no está el pastor, si no está mi líder, si no está mi madre espiritual, mi padre espiritual, entonces no tiene sentido mi vida. Y es que ellos no le van a dar sentido a tu vida. Ellos fueron un instrumento del Señor para que en un momento determinado lo conocieras, fueron un canal de bendición para ti, pero no son tu fuente. Nuestra fuente es el Padre Celestial. Nosotros aprendemos por otros medios, pero nuestro primer maestro es el Espíritu Santo. Recordemos que en palabras de nuestro Mesías ya no necesitaremos quien nos enseñe las cosas, porque Él será nuestro ayudador, nuestro consejero, nuestro maestro, el Espíritu Santo que Él nos envió. Y de repente tú me vas a decir, pero es que yo no entiendo las escrituras, no entiendo lo que leo. Él te va a dar la sabiduría. Proclama sobre ti Efesios 1, 17 y 18, los ojos de mi entendimiento son abiertos, espíritu de sabiduría y revelación vienen sobre mí para entender las escrituras. Necesitamos escuchar su voz a través de lo que está escrito. Necesitamos entender lo que Él quiere hacer en nuestras vidas a través de lo que ella escribió.
porque si no vamos a estar en una constante lucha y confusión por causa del ruido externo. Tú necesitas entender, escuchar de la boca de papá lo que él tiene para decirte, así que ve a las escrituras. Estamos hablando acerca de la sangre de Cristo y me gusta mucho el tema porque durante bastante tiempo, yo tengo 15 años de haber conocido al Señor, de estar conociéndolo, porque me falta mucho, mucho, mucho para conocerlo, para entender su corazón, pero quiero estar allí para Él y quiero impregnarte de ese deseo también, que tú desees conocerle, amarle, entregarle todo lo que tú eres. Entonces, desde hace 15 años, pues he estado, cuando llegué al Señor, empecé a escuchar acerca de cúbrete con la sangre de Cristo, declara que no te van a tocar porque la sangre de Cristo está sobre ti. Entonces, usaba la sangre de Cristo como un amuleto, ¿sí? Hasta que un día el Espíritu de Dios me enseñó, mi sangre no es un amuleto. Estás en un transporte público y dices, me cubro con la sangre de Cristo cuando se monta alguien que no te da buena espina. O me cubro con la sangre de Cristo cuando estoy en un lugar y empiezan a suceder cosas sospechosas. Yo en una ocasión en mi casa, no sé cuántos han tenido experiencias sobrenaturales, pero en mi casa era bastante recurrente que sucedieran cosas espirituales y terribles, muy macabras. Entonces, cuando llegué al Señor, pues fue bastante difícil en ese sentido, y entonces eso era todos los días, todas las madrugadas que tenía que me levantaba a orar, a buscar al Señor. Empezaba, me curo con la sangre de Cristo, no me van a tocar, no pueden conmigo, y la verdad es que estaba bien asustada y varias veces perdí y fui a tirarme en la cama al lado de mi abuela. Entonces necesitamos todos entender en verdad el propósito de la sangre del Mesías, para que ya no sea un amuleto en nuestra vida, sino para que surta el verdadero efecto por el cual fue derramada. Jorge en la semana pasada les comentaba acerca del poder de su sangre y de cómo la sangre de Yeshua habla mejor que la de Abel, que en verdad habla mejor que la de los machos cabríos, habla mejor que la de Abel, porque se usaba para cubrir, para expiar el pecado, o sea, cubrirlo, ¿sí? Pero la sangre del Mesías no vino a cubrir nada, vino a desarraigar, quitar, remover, sanar, limpiar nuestras vidas de la iniquidad, de lo torcido. Y cuando la sangre del Mesías ha cubierto, ha limpiado nuestras vidas, cuando hemos aceptado ese pacto del Mesías con nosotros como nuestro gobernante, como el único gobernante de mi vida. No me gobiernan las circunstancias, no me gobiernan las emociones, no me gobierna mi propia voluntad. Me rindo a la tuya, rindo mi voluntad a la tuya, Señor. Me gobiernas tú. Y cuando tengo esa capacidad de decir, de darle el gobierno de mi vida, de mi corazón al Señor, entonces la sangre del Mesías me limpia de toda iniquidad, de todo lo torcido, y se produce en nosotros un nuevo nacimiento. Sabes que cuando se fecunda el óvulo con el espermatozoide, ocurre un reset del ADN, ¿sí? Y cuando tú confiesas el nombre del Señor, ocurre un reset en tu vida y se produce ese nuevo nacimiento, se produce esa nueva criatura que es redimida, es totalmente limpia, lo torcido es enderezado para que se manifieste el nuevo nacimiento en ti y en mí. Y en el espíritu ocurre instantáneamente, cuando en verdad has aceptado el gobierno del Mesías. Pero nuestra mente tiene que ahora ser enderezada y desaprender,
para aprender ahora conforme a la cultura de Dios. Fíjate algo, el apóstol Pablo, bueno, posiblemente el apóstol Pablo, el autor de los Hebreos, todavía no hay una certeza de quién escribió la carta a los Hebreos, sin embargo tiene mucho parecido con los escritos del apóstol Pablo, pero no lo podemos asegurar porque no hay pruebas de eso. Lo que sí es cierto es que el autor a los Hebreos, de la carta de los Hebreos, hace esta escritura, les escribe a ellos, porque estamos hablando de una cultura bastante acentuada, estamos hablando de que se adaptaron durante miles de años, así como todas las culturas, a, a unos rituales, ¿sí? De sacrificio, de cubrir el pecado, matar a machos cabríos, a los toros, para que ellos pudieran entonces cubrir lo malo que hacían, y una vez al año. Y no tenían acceso a la presencia del Padre Celestial, sino el sacerdote, el sumo sacerdote. Entonces cuando viene Yeshua, él se convierte en el Cordero, en el Santo Cordero, y entrega su vida voluntariamente. Al entregar su vida voluntariamente, sin mancha y sin pecado, como tenía que ser el Cordero, el animal como tal, entonces él, de una vez y para siempre, se entrega para impregnar a través de su sangre en el Espíritu esa naturaleza divina en nosotros. Espero que tu espíritu reciba esto y que lo entienda, porque a veces estamos luchando mucho con el pecado, cuando tenemos que mirarlo a Él, mirar ese sacrificio, mirar ese poder maravilloso que hay en lo que Él hizo, hace y hará por nosotros. Entonces, ¿qué sucede? El apóstol, el autor de los Hebreos, le escribe y les dice: miren, ustedes se acostumbraron a un sistema, a unos rituales para poder purificarse, pero eso ya no hace más falta. Entonces tiene que derribar todas esas estructuras culturales que quedaron en la mente de los hebreos, y ahora deslastrar, desmantelar, empezar a quitar capa a capa lo que ellos han aprendido. Lo mismo tiene que suceder contigo y conmigo. Nuestra mente viene adaptada a una cultura, a un sistema de cosas. Ahora tenemos que readaptarnos a la cultura del reino y empezar a vivir bajo los principios que el Padre Celestial tiene para nosotros. Pero no los vamos a practicar a menos que lo escuchemos de su boca, a menos que lo entendamos en nuestro espíritu y nuestra mente reciba la instrucción. Porque si no, vamos a estar luchando en la carne, en la mente, netamente en lo material, en lo natural, sin poder vencer. La única forma de vencer el pecado es estando cerca del que ya lo venció. Entonces, bueno, necesitamos ser reformados, ser regenerados en la mente para poder entender esto. Y cuando un niño nace, viene como una hoja en blanco. Cuando tú naces en el Espíritu es exactamente lo mismo. Tienes que dejar que Él ahora te impregne de su naturaleza, te enseñe, te dirija. Pero eso no va a suceder a menos que te acerques. Eso no va a suceder a menos que lo busques. Eso no va a suceder a menos que tú desees entender qué hizo Él por ti, cómo lo hizo y cuál es el poder que tiene su sangre sobre tu vida. Entonces, cuando Yeshua se convierte en nuestro Salvador y Gobernante, se produce un sello en nuestro espíritu que nos da legalidad para disfrutar de la naturaleza divina que nos fue quitada por causa del pecado. Eres nueva criatura. Compórtate como una. Esto era lo que yo hacía. Empieza a hacer introspección. Empieza a decirle: Espíritu de Dios, enséñame, muéstrame. Voy a hacer palal. Voy a entender dentro de mí qué he aprendido que no está bien, qué he aprendido que tiene que cambiar. Y en la medida en que tú vas aprendiendo, en la medida en que te vas acercando, relacionando con tu Padre Celestial, entonces esa naturaleza divina va siendo impregnada. Y te estoy diciendo que es algo que tiene que ver con disciplina.
con desearle, con querer estar en su regazo, en sus brazos, con entender su corazón y con estar dispuestos a hacer su voluntad. En el capítulo 10, desde el versículo 9 hasta el 12 de los Hebreos, dice dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. No se necesita nada más, una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ya no tenemos que ofrecer toros y machos cabríos, pero tienes que ofrecer tu corazón día tras día. Impregna tu naturaleza en mí. Ya no hay sacrificios de sangre que hacer, porque ya Yeshua lo hizo todo de una vez y para siempre y está sentado a la diestra de Dios. Él terminó su obra. Ahora está la obra del Espíritu Santo en nosotros en la medida en que le permitimos y en que nos relacionamos, nos acercamos, nos mantenemos allí con Él. El sacrificio del corderito es el establecido como lo último válido para hacernos capaces de cumplir con la voluntad del Padre. ¿Queremos cumplir con la voluntad de Dios? ¿Para qué nací? Esa pregunta que siempre nos hacemos. ¿Será que yo tengo algún propósito de vida? ¿Será que yo nací para algo? Pues ese nuevo nacimiento que se produce por causa de la sangre del Mesías impregna en ti su naturaleza y te da un destino, te da un propósito. Amén. Su sangre es la señal de nuestra predestinación. La misma nos ha santificado de una vez y para siempre, dándonos libre acceso al trono de Dios. Y no lo disfrutamos, ¿sabes? Estamos constantemente luchando, estamos constantemente peleando entre nosotros mismos, distraídos con las circunstancias y no disfrutando de ese maravilloso beneficio. Yo quiero que tú lo veas así. Es el creador de la tierra, es tu rey, es tu papá. Tu rey es tu papá. Y si tu rey es tu papá, lo que él hizo por ti tiene que enamorarte, tiene que hacerte desearlo. Hoy hablaba con Jorge y le decía, este nuevo tiempo que el Señor está trayendo a la tierra definitivamente es para que le anhelemos, es para que deseemos que en verdad Él venga, porque todavía escucho gente diciendo, pero es que ¿cómo Cristo va a venir si yo no he terminado los estudios? ¿Cómo Cristo va a venir si yo no me he casado? ¿Cómo Cristo va a venir si yo todavía no tengo hijos? No, necesitamos un encuentro con el Señor, porque si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. No nos hace falta nada más, no nos hace falta nada físico. Y vamos a estar tan llenos que olvidamos las necesidades materiales cuando Él está. Y en los momentos más difíciles, cuando el sol se pone, se oculta en medio de la noche, Él se aparece. Entonces, que esa sangre produzca en nosotros el deseo de estar constantemente en ellos. Tú sabes lo que es que alguien santo, que alguien que luchó, porque Yeshua luchó, en todo fue tentado, dice la Escritura. Él luchó. Isaías 53 dice que Él se presentó como cordero y fue inmolado, fue molido por nuestras rebeliones, por nuestras transgresiones, por nuestros dolores, por nuestros sufrimientos, los nuestros.
no los de él. A él no le hacía falta eso. Pero su amor lo llevó a dar su vida por nosotros. Y eso es lo que quiero que podamos ver, que esa sangre fue derramada por amor y que esa sangre produce más que guardarnos de que alguien nos haga daño. Por supuesto que el ángel de la muerte no nos tocará. No estoy diciendo con esto que no va a haber muerte física, porque nuestra mente natural se mantiene aquí. Y entonces, hablamos de morir y qué difícil, pero eso para nosotros es simplemente una puerta a la vida eterna. Una puerta a esperar en Él. Y literalmente nosotros tenemos que morir a nuestros deseos carnales. Nosotros tenemos que morir a mucho de lo que fuimos o de lo que aún somos. Y eso se produce únicamente cuando estamos cerca de Él, mirándole a Él, escuchándole a Él, deseándole a Él. Entonces, que esa sangre pueda atraernos. Marcos Brunet dice: soy atraído otra vez por tu sangre. Es su sangre la que nos atrae, nos llama. Esa sangre también está clamando por justicia, porque quiere justificarte, porque sabe que tú solo no puedes. Y Él te quiere acompañar en medio de este proceso en el que vas a abandonar el pecado. La sangre de Yeshua nos otorga legalidad para, número 1, creo que la que he estado rondando desde hace ratito, es disfrutar de la paternidad de Dios. Mira, nosotros estamos sin propósito y errantes, estamos demasiado metidos en todo lo que somos y nos olvidamos de ver hacia Él. Y entonces para acercarnos a Dios aún hay muchísimas estructuras, hay muchísimas situaciones en las que yo prefiero detenerme porque es que soy pecador, porque es que ¿cómo el Padre me va a aceptar así? Y quiero llevarte a Lucas 15:11, cuando Yeshua cuenta la parábola del hijo pródigo. Maravilloso que esa óptica que Él nos enseña del Padre. O sea, ¿quién conoce al Padre sino el Hijo? El que estaba con Él y vino a hacer semejante acto de amor por nosotros. Entonces él explica cómo es el amor del Padre, y el hijo pródigo, después de haberse gastado la herencia, después de haber hecho deshonrado así a su papá, se queda sin nada, está comiendo con los cerdos sin un propósito, está sin disfrutar de lo que a él le pertenece. Se lo gastó de forma incorrecta. Y eso es deshonra, y eso a cualquier papá le duele. Y yo conozco el caso de una persona que me contó que, por favor, si tú te fuiste de la casa, conmigo no cuentes más, yo no existo para ti. Una vez conocí a un muchacho que vivía debajo del puente del terminal de Maracay, y cuando yo le hablé del perdón, él me dijo: no, yo no creo que mi papá me perdone. Yo le choqué el carro, su papá era un empresario, yo le choqué el carro, lo robé, y yo sé que si yo regreso no me va a perdonar. No lo pude convencer, espero que el Espíritu de Dios lo haya convencido luego, nunca más lo volvió a ver. Pero a veces tenemos ese mismo concepto del Padre Celestial: mira lo mal que me he portado. Y resulta que este hijo pródigo hizo todo lo malo. Pero su papá lo estaba esperando. Dice la Escritura que cuando lo vio de lejos, corrió hasta él. Fue a su encuentro. Y si lo vio de lejos, en la parábola que está contando nuestro Mesías, quiere decir que lo estaba esperando, porque yo no voy a ver de lejos
Ajá, ¿para qué voy a estar asomado? Ok, viendo la nada por la ventana y ese día apareció, puede haber sido el caso. Pero estoy segura que desde el corazón del Padre Celestial Él estaba esperando a su hijo y se encontró con él y estaba hediondo a cerdo porque estuvo cuidando cochinos mientras los jornaleros de su casa estaban comiendo mejor que él. Entonces imagínate a lo que olía chiquero, estaba con harapos y el padre lo abrazó, lo besó y mandó a cambiarle las vestiduras, mandó a ponerle calzado y a ponerle un anillo, lo restituyó. Porque el perdón del Padre Celestial a través de la sangre de nuestro Mesías no es condicional. No depende de lo que tú y yo hagamos, depende de su amor. Y siempre su amor nos perdona. Por supuesto que cuando tú has entendido y en verdad tienes una revelación de Yeshua en tu vida, tú vas a vivir para agradarle. Y vas a estar cerca de él y vas a vencer el pecado. Pero cuando no, te estás autoengañando. Y estás siendo tropiezo para otros hermanos. Sin embargo, Él te sigue perdonando, te sigue amando, porque ya lo hizo, ya te perdonó a través de su Hijo. Entonces, nos da legalidad para disfrutar de la paternidad de Dios, de ese perdón cuando nos acercamos. Él nos mira a través del sacrificio de su Hijo y tenemos la confianza de acercarnos al lugar santísimo para disfrutar de Él. Y lo van a leer en Hebreos 10:19. En estos días escuché una enseñanza a través de una entrevista que hizo Sid Roth, es la de esta semana, la puedes buscar ahí en el canal. Y el hermano que está dando la enseñanza explica una forma maravillosa de ver al Mesías. Y él dice que cuando Jacob se presentó delante de Isaac, su padre, para robar la primogenitura de su hermano Esaú, él se cubrió de pieles. Hizo un sacrificio. Y se colocó una piel. Porque olía a su hermano, pero Jacob no era velludo como Esaú. Entonces necesitó la piel de un animal para que pareciera que él era Esaú. Y este hermano hace la relación del sacrificio del Mesías. Me gustó muchísimo, sé que es una enseñanza que viene del Espíritu. Y él dice que él asimismo nos ve el Padre. Cuando Él te ve a ti, Él ve la piel, el sacrificio del Mesías y te otorga la herencia. Cuando el Padre te ve a través de la sangre de su Hijo. Maravilloso, ¿verdad que sí? Hermoso. Yeshua, gracias. Gracias por tu amor incondicional. Lo segundo que hace, que nos otorga la sangre, la legalidad que nos otorga la sangre del Mesías, es ser declarados justos. Al recibir a Yeshua, es aplicada su sangre sobre nosotros para cancelar todas nuestras deudas con el enemigo y apaciguar la ira del Padre Celestial. Y yo quiero que leamos un momentico Romanos capítulo 5, verso 9. Y allí vamos a ver cómo el Padre Celestial entonces nos declara justos. Dice, por tanto, mucho más ahora, habiendo sido declarados justos por su sangre, seremos salvos de la ira por medio de él. Mira, yo quiero que entendamos algo. Ya el Señor Yeshua con su sacrificio nos justificó, ¿ok? Ahora nosotros, por agradecimiento y una evidencia de nuestra relación de fidelidad con el Maestro o con el Mesías, es que vamos a hacer obras de justicia, una evidencia
de nuestra relación de fidelidad con el Mesías es practicar obras de justicia. Si tú no estás practicando obras de justicia, tú no estás teniendo una relación de fidelidad con el Mesías. Que sea un error el pecar, el equivocarte, el practicar la iniquidad producto de que tu mente está siendo renovada, pero que seas contristado por el Espíritu cada vez que te equivoques. Ahora, quiero mostrarte una óptica diferente porque hay una estructura en nuestra mente por causa de cómo hemos visto al Padre Celestial durante siglos. Y es que vemos a Jesús defendiéndonos. No le hagas daño a tus hijos, yo morí por ellos. Y el Padre Celestial no nos quiere herir. Por el contrario, dio a su Hijo para que otra vez tengamos acceso a Él, para que estemos cerquita de su corazón, para entregarnos otra vez el gobierno. Entonces, Jesús no nos está defendiendo de la ira del Padre. Va a haber una manifestación de la ira por causa del pecado. Pero no, Él no te está viendo desde la óptica en la que Jesús te tiene que defender. Simplemente Él ya dio su vida por ti, te justificó por la fe. Y grábate esto, relación de fidelidad. Fe igual a relación de fidelidad. Somos salvos por la fe, somos justificados por la fe, por la relación de fidelidad con nuestro Padre Celestial a través de su Espíritu Santo. Ok, entonces nos otorga legalidad para ser declarados justos. Número 3, para vencer al acusador. Ya Yeshua venció al enemigo al vivir en santidad, morir en obediencia y resucitar para estar sentado a la diestra del Padre, dándonos así el privilegio de estar sentados en los lugares celestiales juntamente con Él. En estos días, en Lucas 22, me di cuenta de algo a lo que no le había prestado atención. Resulta que nuestro Mesías, dice la Escritura que cuando estaba en el Getsemaní orando, Él le decía: Padre, que no se haga, si es posible pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Y dice que su sudor era como gotas de sangre y que estaba angustiado, su alma estaba angustiada y triste hasta la muerte. ¿Verdad que a veces queremos negar que nos sentimos así? Angustiados, tristes, porque somos hijos de Dios. ¿Y el Hijo de Dios qué? ¿Y no manifestó ira cuando entró al templo y volteó las mesas? Las emociones forman parte de nosotros. Pero hay algo importante. Las emociones no lo movieron. Aunque sentía tristeza hasta la muerte, aunque su alma estaba muy angustiada, el sudor como gotas de sangre es una característica de una persona con altos niveles de ansiedad. Imagínate cómo estaba. Sé el dolor que voy a pasar. Sé lo que va a costar. Si es posible, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y vino un ángel y le fortaleció, porque él venció sus emociones para cumplir la voluntad del Padre Celestial, por amor a ti, por amor a mí. Y no lo merecíamos, porque así como dice Jesús Adrián Romero, si hubiésemos estado allí también lo hubiésemos rechazado, porque actuamos como fariseos muchas veces, juzgando, y no nos adaptamos y peleamos contra aquello que nos parece fuera de lo común, lo que está retando nuestras costumbres y nuestras tradiciones. Lo rechazamos y lo atacamos porque no lo entendemos. Así que tú y yo lo hubiésemos sacrificado también. Pero Él venció
y derramó su sangre. Él venció sus emociones. No fue dominado por ellas. Porque el Padre vio su vida y Él clamó. El Padre vio su angustia y envió un ángel para que le fortaleciera a Jesús. Y tú y yo negamos las emociones, las reprimimos y después, ¡boom!, explotamos. Y no hay dominio propio. No hay ángel ni siquiera que pueda hacer nada porque ya estallé, ya yo no quiero nada más. Pero ese sacrificio que dolió tanto, venció de una vez y para siempre. Por supuesto va a haber otra guerra en el Armagedón y él va a estar luchando contra el enemigo, pero va a vencer. Ya él fue vencido, el reino le pertenece al Padre Celestial. Yeshua lo ganó a pulso. Entonces tenemos que tener la convicción de que ya el enemigo está vencido. Le damos demasiada importancia, le entregamos muchísimo control de nuestra vida. Y ¿sabes qué? Nosotros, el ser humano es muy de echarle la culpa a los demás. No, yo no fui. Lo que pasa es que tal persona hizo tal y cual cosa. Pero cuando llegamos a Cristo con la excusa de que ahora somos diferentes, entonces es que el diablo hizo que llegara tarde. ¿Cuál diablo? Si te paraste bien tarde, si no habías preparado nada, no hiciste el desayuno. Entonces buscamos culpar al diablo y lo tenemos presente todos los días de nuestra vida, cada momento. Claro que él se opone a la obra del Señor, pero si estamos cerca, si hemos sido limpiados con su sangre, si hemos nacido de nuevo, somos una especie peligrosa, como decía el hermano del video que les comenté. Él nos teme a nosotros. Trata de ver nuestro rostro y no puede, está confundido, porque irradiamos luz por causa del sacrificio de nuestro Mesías. Así que yo quiero que tú tengas la convicción de que ya nuestro Mesías ganó la guerra y que su sangre es un sello que nos resguarda de todo ataque del maligno. Y cuando venga un ataque, si te llega a alcanzar, así como a Job, es porque Dios lo permitió. Y porque en medio de ese ataque tú estás siendo preparado para batallas mayores. Pero la primera batalla que tú tienes que vencer está aquí. Esa es tu lucha. Y cuentas con el Espíritu Santo. En estos días hablaba con un apóstol acerca de que David decía: saca mi alma de la cárcel para que pueda alabarte. Y hay mucha gente en cárceles espirituales, pero porque han ignorado al Espíritu Santo de Dios y no han conocido, no han tenido un encuentro con el Mesías. Necesitamos ese encuentro y eso lo va a producir Él, pero por ese deseo. ¿Tú sabes qué pasaba con Pablo? Saulo de Tarso, llamado Pablo, también era su nombre griego, pero sabemos que era hebreo. Saulo estaba apasionado por hacer la voluntad de Dios y en nombre de Dios estaba persiguiendo a los hijos de Dios, a través de los que se confesaban hijos de Dios y recibían al Mesías como su Salvador, recibían a Yeshua como Mesías, y ese Mesías no se parecía a lo que los hebreos estaban esperando. Entonces, ¿qué sucedió? Que esa pasión que tenía Pablo creyendo que iba a hacer la voluntad de Dios, el Señor la necesitaba y la está buscando en ti y en mí, esa pasión por hacer su voluntad. ¿Tú crees que Pablo, siendo hebreo, fariseo, no conocía las Escrituras? Claro que las conocía. Y el hecho de conocer, de buscar, de desear, va a provocar
ese encuentro con Dios. Y ¡boom! Una luz le rodeó y una voz del cielo apareció y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y lo dejó ciego durante 3 días. Luego le demostró su diseño y a la hora. Nosotros dejamos que pasen años, años y años y nos quedamos en la ceguera. Di ahí donde estás. Yo me voy a hacer un buscador empedernido de Yeshua hasta que Él me encuentre, hasta que Él venga a mi encuentro. Amén. En conclusión, es muchísimo lo que podríamos hablar acerca de la sangre de Yeshua. Sin embargo, entre palabras podríamos resumir esta clase, en 3 palabras podríamos resumir esta clase, en que los beneficios de la sangre del Mesías son remisión, redención y relación. Gracias a ella fuimos perdonados, salvados y hechos hijos. Tú eres hijo. Relaciónate con papá. Le damos gracias al Mesías por esa sangre. Y ahora, para meditar, por favor, tómatelo en serio, ¿sí? Mira, usa esto que escuchaste. De repente no dije los versículos, pero búscalo en las escrituras, alguna frase y cópiala. Te va a aparecer el versículo. Y ponle empeño, ponle deseo a conocer al Rey. Medita en esto. ¿A qué pudo haberse referido el Mesías cuando dijo que comiéramos su carne y bebiéramos su sangre en Juan 6:54? ¿Qué quiere decir con eso? Él quiere que seamos uno, así como el Padre y Él son uno. Quiero orar por ti y le doy gracias al Señor por este tiempo que le has dedicado a escuchar su palabra. Quiero proclamar en el nombre de Yeshua que vas a buscar constantemente su rostro. Señor, gracias por esta noche. Gracias por este tiempo de discipulado. Padre, te pido que te reveles a la vida de mis hermanos, Señor. Mi Dios, que cada uno de los que está en esa búsqueda apasionada no se quede, Señor, sin recibir la recompensa de conocerte, de verte cara a cara, Señor, y de que ocurra, mi Dios bueno, una transformación, que tu sangre produzca un nuevo nacimiento, Señor bueno. Mi Dios, porque no hay forma de entrar al reino sino por un nuevo nacimiento, y cuando tu sangre lo produce en nosotros, somos hechos nuevas criaturas, Señor, ahora con un ADN distinto, con una naturaleza distinta, Señor bueno. Los que ya han recibido, produce que se manifieste esa nueva naturaleza, Señor. Te bendecimos en esta noche y te pedimos en el poderoso nombre de Yeshua que hagas un milagro en nosotros, Señor, y que vengas a nuestro encuentro. Te anhelamos, Mesías amado. Gracias, mi Rey. Amén. El Señor te bendiga y te guarde, y que esta sea una noche de paz, de bendición, que todo lo que hagas esta semana te salga bien y que puedas recibir de parte de nuestro Mesías esa visitación especial, esa experiencia que va a transformar toda tu existencia. Gracias y paz, familia. Te bendigo.